Hola amigos, soy Esther. Nuevamente estoy aquí para presentarles un nuevo capítulo de mi historia. En este día, como les había prometido, voy a estar hablando sobre el accidente en el que falleció mi familia, mis padres, mis hermanos. A manera de testimonio, como les he dicho anteriormente, es el único propósito por el cual estoy compartiendo mi historia, es porque a través de ella he podido comprender el vasto amor de Dios y hoy puedo testificar de lo grande y maravilloso que ha sido conmigo. Quiero aclarar también que estaré omitiendo los nombres de personajes que estuvieron involucrados o que fueron partes de ese momento porque no cuento con los permisos para utilizar sus nombres. Esto no quiere decir que mi corazón no se encuentre agradecido por todo lo que pudieron hacer por mí en su momento. Y también que si en algún momento me siento conmovida, por favor espero que me comprendan y que estaré yendo muchos años atrás, a cuando solamente contaba con la edad de 6 años y medio. La historia se remonta en el año 1984, cuando mis padres se dirigían hacia otra ciudad. Estaban mudándose de la ciudad de Maracaibo, donde nos encontrábamos, para Barquisimeto, una de las ciudades principales de Venezuela, en los cuales mis padres iban para laborar como pastores. Los recuerdos que tengo de mi mamá son muy agradables, aunque son muy pocos los que hay en mi memoria. Puedo decir que ese viaje representaba algo muy grande para ella y que siempre la he mirado como alguien sumamente valiente, dispuesta a entregar su vida siempre para servir a Dios y muy llena de amor para su familia y siempre muy luchadora, muy batalladora. Ese día nos dirigíamos, como mencioné, hacia Barquisimeto. Íbamos en el carro y comenzó a lloviznar. Recuerdo a mi madre diciéndole a mi papá que no tuviera exceso de velocidad en el auto, porque ella sabía desde hacía 2 años antes que le esperaba su muerte. Mi mamá tenía una relación tan hermosa, tan grande, tan cerca con Dios, que Dios le había permitido saber o le había anunciado su muerte. Esto fue algo que realmente me impactó mucho, porque mi madre pasó esos 2 años preparándonos a nosotros, sus hijos, para ese momento. Ella trató de enseñarnos a hacer las cosas de la casa, a cuidarnos unos a otros, inclusive a cuidar de mi hermanito menor, que solamente tenía 1 añito y medio en el momento en que murió. Los últimos meses mi mamá siempre estuvo haciendo énfasis en cómo nosotros podíamos hacer para ayudar a mi papá con el cuidado del bebé. Cuando íbamos allí comenzó la lluvia. Recuerdo que nosotros acostumbrábamos, mi hermanita y yo, mi hermana era 1 año mayor que yo, lo que quiere decir que en ese momento tenía 7 años. Una hermosa niña de cabello dorado, igual que el bebé, blanca, de un corazón tan, pero tan noble, que siempre digo que a lo mejor por eso Dios decidió llevársela tan pequeña. Quién sabe lo difícil que iba a ser para ella poder hacerle frente a un mundo tan difícil, tan fuerte para lo que era su carácter, y verse también sin mis padres. Como decía, nosotros acostumbrábamos siempre decirle a mi papá que corriera, que se pasara a los otros carros, que demostrara que
que él podía manejar más rápido. Y cuando mi mamá vio que comenzó a llover, le dijo a mi papá que bajara la velocidad, que recordara que algo podía pasarnos. Recuerdo que mi papá puso su mano sobre o detrás del hombro de mi mamá y le dijo que no se preocupara, que el día que iba a suceder algo nos íbamos a ir todos para que nadie sufriera. Me imagino que en ese momento lo que le estaba expresando fue un sencillo decir, una sola expresión para tranquilizarla. Sin embargo, solamente nos quedaban, si se puede decir, algunos minutos para que sucediera lo que sucedió. Recuerdo que mi hermanita, cuando escuchó que mi mamá estaba preocupada, solamente se acomodó en su asiento, cerró los ojos, y mi hermano, que iba también al lado de ella y de mí, porque él iba en el asiento del medio, en la parte trasera del carro. Era un carro de 2 puertas. En ese tiempo, un carro muy bueno, nuevo. Y recuerdo que él también sacó un pañuelo de su bolsillo, lo puso sobre su cara y se acomodó para dormir. Y yo, que era pues la más tremenda, si se puede decir, lo vi y dije, se van a dormir, o sea, ¿qué voy a hacer yo ahora? Ni modo, voy a dormirme también. Pero en ese momento hubo un instinto, algo que no sé todavía por qué, pero se me ocurrió hacer. Y es que yo volteé mi cabeza para ver el auto que venía atrás. Lo vi. Estábamos pasando las montañas de Carora. Íbamos para Carora. Estábamos pasando por las curvas de todavía la autopista Lara Zulia, en un lugar donde frecuentemente pasaban accidentes. Y íbamos entre varios carros carga larga. Recuerdo que vi el camión que venía detrás, o la rastra, el trailer que venía detrás, y me acomodé también para dormir. No puedo exactamente decirles cuánto demoré, porque creo que fue solamente cuestión de reclinar mi cabeza y como si Dios mismo hubiese hecho que me durmiera en el instante. Cuando volví a abrir los ojos, ya había pasado el accidente. Recuerdo, todavía está muy claro en mi memoria, el auto muy golpeado por dentro. Yo iba detrás de mi papá. El asiento en donde iba mi padre estaba golpeado así hacia mí. Y el techo hundido. En realidad fue una imagen fuerte, pero que Dios no permitió que yo viese o que guardase, porque me imagino que así lo vi, que guardase en mi memoria cómo se encontraba mi familia en ese momento. En mi memoria solamente está cómo lo que yo vi del carro, cómo estaba el carro. Abrí la puerta. En el momento en que abrí la puerta, decidí salir del auto, y cuando saqué mi pie y me traté de levantar, me caí porque tenía mi pierna fracturada. En ese momento perdí el conocimiento. Sin embargo, medio que recuerdo escuchar el murmullo y los gritos de la gente acercándose.
y no sé qué pasó en ese momento, no está en mi memoria. Sin embargo, los testigos cuentan que fueron minutos en donde yo pude dar la información, quiénes éramos, quiénes eran mis padres, de dónde veníamos, a dónde nos dirigíamos y la persona con la que ellos estaban supuestos, es decir, la policía y los medios, la gente que estaba allí preguntando, deberían de dirigirse para obtener la información y también para decirles pues de lo que había ocurrido. Otra de las cosas en las que veo la mano de Dios, porque como dije, yo no tengo eso en mi memoria, sin embargo sucedió y con datos demasiado certeros, que no recuerdo ni en qué momento me había aprendido, si es que me lo aprendí o sencillamente fue cosa de Dios para que en ese momento llegase la noticia hasta la iglesia. Recuerdo que escuché el ruido de la ambulancia o ambulancias que iban. Había más de una, siento que habían dos sonidos que puedo percibir en mi memoria de la ambulancia en movimiento. Y claramente pude sentir en ese momento que iba en las piernas de alguien, lo cual ustedes saben que no sucede porque en una ambulancia pues siempre colocan a la persona en la camilla y pues en estas condiciones yo iba sola en la ambulancia porque en el otro lado, me imagino que o en la otra, llevaban el cuerpo de mi hermanito, que creo que fue el que hubo esperanzas de que estuviese vivo, porque a los demás los dieron por muertos, incluyendo a mi hermano. Pero sentí como alguien tan grande para que yo pudiera caber en sus piernas me llevaba cargada. Hasta este momento puedo sentir y dar el testimonio de que era alguien especial, un ser especial, un ángel que me llevaba en sus brazos, y que en el momento en que yo quise despertar y escuchaba todos los ruidos de las ambulancias, este personaje pasó su mano sobre mis ojos mientras me decía: duerme. E inmediatamente yo otra vez perdí el conocimiento. Cuando ya volví en sí, estaba en el hospital donde me estaban atendiendo, ya llena de cables, de jeringas, de cuantas cosas. Y escuchaba a los doctores y las enfermeras. Y pude ver cuando llevaban en la camilla a un bebé lleno de sangre que pude identificar como mi hermanito. En ese instante completamente perdí el control. Quise salir corriendo detrás de él para ver para dónde lo llevaban y por qué estaban sus ropitas todas ensangrentadas. Y las enfermeras pues inmediatamente corrieron y me amarraron, me dieron un sedante y nuevamente perdí el conocimiento. Más de esto no puedo recordar, sino hasta el momento en que me encontraba ya en una clínica donde tenía atenciones especiales, donde tenía alguien que me preguntaba qué era lo que yo quería comer, cómo quería estar. Recuerdo que entraron a mi cuarto, cortaron mi cabello porque había tenido una fractura en la cervical y tenían que colocar un collarín. Mi pelo estaba muy largo, molestaba también para el tratamiento, tenía heridas en mi espalda, la fractura en mi pierna
y con mucha confusión, con muchas preguntas y sin poder tener la respuesta, porque los médicos buscaban siempre la manera de decirme una, otra cosa, que yo podía darme cuenta que me estaban mintiendo. En ese lugar pude recibir la visita de hermanas de la iglesia y otros hermanos, una pareja a quien mis padres conocían y que yo pude reconocer también. Claro está, ninguno de ellos me decía la realidad de lo que estaba ocurriendo. Me encontraba en ese lugar que era la mejor clínica del estado en donde me encontraba. Estaba allí porque el gobernador del estado estaba ante la ley o ante el estado solicitando mi custodia, porque prácticamente pues yo no tenía nadie en el país, mis padres eran extranjeros y no tenía alguien alguien de sangre que reclamara mi custodia. Y él pues comenzó una lucha legal para adoptarme, cosa que no se dio gracias a que los misioneros pelearon por mi custodia. Agradezco a Dios hasta hoy por lo que pudo hacer, porque siempre me pregunto qué hubiera sido de mí, dónde estuviera, si hubiese crecido con una familia que estaba completamente alejada de Dios y no era lo que yo estaba acostumbrada. Al perder la custodia, entonces me trasladaron al hospital del niño y fue allí, en ese lugar, en el que entonces sí pude saber la verdad de lo que estaba ocurriendo. Cuando después de tantas preguntas se me dijo si yo recordaba que íbamos en el carro, que pues había mis padres, o que el carro donde íbamos habíamos tenido un accidente y que mis padres habían muerto. Recuerdo que agarré la sábana con la que estaba arropada, la metí en mi boca para con las sábanas tapar mi boca para que la gente no escuchara mi llanto. Mucho más de esto no puedo recordar, pero sé que fue un shock muy grande, que comencé inmediatamente a preguntarle a Dios por qué tenía que mis padres morir, por qué tenía que haber pasado esto, por qué no estaban mis hermanitos y qué iba a pasar conmigo ahora. A pesar de todo, los médicos fueron muy buenos. En la hora del almuerzo se reunían alrededor de mi cama, venían a comer conmigo. Pude sentir el cariño, no solo de ellos, sino de las personas que estuvieron también ahí a mi lado, haciendo turnos, desvelándose para poder acompañarme y cuidarme allí